delimitación de la zona, ¿sí? Con lo cual, a partir de hoy vamos a ver cada una de las zonas que le siguen, vamos a mandar un secreto. En estas comisiones habemos, me voy a incorporar en este grupo, habemos varios fanáticos del derecho del mar, incluida la titular de cátedra. La titular de cátedra es muy fan también del derecho del mar. De hecho, yo quería hacer la tesis doctoral sobre un tema de islas, pero bueno, su director de tesis se estimó la idea y fue por otro lado. Bueno, dicho esto, no es porque hagamos varios canales con derecho del mar, que algunos están acá presentes, otros no, es que le damos tanta importancia. Se darán cuenta que nosotros le damos la importancia que le damos al derecho internacional del mar, que es una orilla importante dentro de esta materia, porque es una cuestión vinculada a la soberanía argentina, ¿no? Nosotros no somos un Estado sin costa o un Estado que no le interese adentrarse en el mar, o que no le interesen los recursos del mar, o que no tenga intereses propios en el mar. Ustedes la clase pasada, por ejemplo, terminaron de ver lo que es la cuestión Malvinas, ¿sí? La cuestión Malvinas, ya les adelanto que es un archipiélago oceánico. Ya está, y pum, así, ni introducción, nada. Malvinas es un archipiélago oceánico, ¿esto qué quiere decir? Y ustedes vieron que dentro de lo que es la cuestión Malvinas, nosotros tenemos una identidad de la plataforma continental, porque la plataforma continental de Malvinas y del sur argentino no se divide, está toda unida. Esto no es un argumento de tipo jurídico, es político. Cuando nosotros referimos a la continuidad de la plataforma continental o a la contigüidad territorial, son argumentos de tipo político, no son jurídicos. El argumento jurídico proviene de lo que ustedes vieron con Martín y Goldfram, ¿no? Del IPPT y la cuestión de Estado, de España y todo. Ahora, ya les voy a spoilear que las Islas Malvinas son un archipiélago oceánico. ¿Por qué? Porque tienen una distancia tal de la costa que no pueden ser consideradas como pegadas a la costa para poder tomar la línea base recta, que hoy vamos a tratar de avanzar sobre esto. Ahora, al ser un archipiélago oceánico y más allá de todos los intereses que nosotros tenemos, que son diferentes a los que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿qué principal interés tiene? Porque hoy soy anti-imperio británico, no sé por qué me desperté así. Geopolítico. Geopolítico, ¿cuál es esa geopolítica? Antártida. Antártida uno y otro, que Antártida también tiene que ver con una cuestión de mar, paralelo 60 y todo lo demás también tiene que ver con la Antártida. Nosotros, la delimitación de la plataforma continental que hacemos sobre las Islas Malvinas es una proyección sobre la Antártida también. ¿Qué más? Los recursos, ¿sí? La lana. ¿Solamente les interesa la lana? No, todos los recursos naturales. Bien, ¿qué más? ¿Qué más me interesa? Desde la geopolítica, ¿qué más me interesa? Ahí tiene una comandancia militar en la isla de Santa Elena y en la otra isla que es en las Georgias. ¿Qué es lo que patrulla desde ahí? Ya tienen esa historia, tiene que ver con los pelotes, no sé qué patrulla. El comercio. Yo así que quiero decir la historia que digo. ¿Qué es la piratería? ¿Quiénes eran los piratas? Johnny Depp y ustedes son muy jóvenes, pero estamos todos fascinados con Johnny Depp. Los que robaban los los piratas del barcos, Caribe, ¿eh? los que robaban los barcos que comerciaban entre los países. ¿Y de dónde salieron los piratas en el Reino Unido? En la antigua Inglaterra, Reina Inglaterra. Era la misma armada, ¿no? Eran ellos mismos, que bueno, no importa. Entonces, hice ese chiste, nada, para despertarlos un poquito, este frío, este horrible día, tuvieron la diferencia de venir a la facultad. Entonces, una de las razones, y esto tiene que ver con el mar, le permite patrullar todo el África. O sea, digamos, patrulla todas las costas del África desde ahí. O sea, tiene que ver con el mar, ¿no? Cómo se mueve ahí en el mar y patrulla todo el África. Y a su vez, otro de los intereses que tiene es la salida ¿a dónde? Al Pacífico, claramente, sale al Pacífico directamente, por el estrecho sale al Pacífico. Desde allá arriba, bastante más complicado sale el Pacífico, tiene una vuelta enorme, ¿sí? No va a ir por arriba, por el Ártico porque se queda encallado en el medio del hielo. Bien, todos estos intereses geopolíticos son los que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña. Respecto de la explotación de hidrocarburos, que también es el otro tema, que también tiene que ver con mar, en 2028 parece que van a aparecer los resultados de la explotación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos que en este momento el Reino Unido de Gran Bretaña se lo concedió a una empresa israelita, como el israelita teníamos otra cosa, pero se lo concedió una empresa israelita que se llama, ¿cómo es? No, ponele, ya me va a salir. Navitus Petroleum. Lo hizo sin autorización del Estado argentino, y ustedes saben que hay que todo lo negociar.
no es solamente que las islas son una cosita que está ahí, hay un montón de intereses dando vueltas y están muy vinculados. Como las Islas Malvinas son un archipiélago oceánico, si nosotros tuviésemos la soberanía territorial sobre las islas, tendríamos unos bolsones de aguas territoriales en el medio del alta mar, ¿sí? Bien, cosa que no lo tenemos, porque las islas tienen sus propias aguas, es decir, sus zonas marítimas, que es lo que más o menos estuvieron viendo en la clase pasada, que hay diferentes zonas. Bien, yo ahora me voy a tomar el atrevimiento, con permiso, Martín, de hacerles un dibujito en el pizarrón que para mí es súper interesante, para mí, si no les gusta lo lamento, para empezar a estudiar mar. ¿Por qué? Porque mar es complejo. Nosotros lo que tratamos de hacer en las clases, y acá lo pueden decir los exalumnos, es de simplificarlo lo máximo posible, contarlo como un cuentito, no de hadas, sino de piratas, para que sea más fácil de internalizar porque es muy técnico. De hecho, Internacional del Mar es una convención absolutamente técnica que tiene un montón de conceptos que vienen tanto de la geomorfología, de la geografía. Las placas tectónicas son importantes para hablar de derecho del mar y otras de hidrografía, de un montón de cosas. Hablamos de, no sé, de isobata de 2.500 metros de profundidad. Y eso que, bueno, la línea que une las profundidades se llama la isobata. Y va a ser determinante para algunas cosas, para establecer zonas. Pero bueno, como es tan complicado, lo que hacemos es de contárselo lo más sencillito posible, dentro de todo. Yo creo que ni Martín ni Fran les van a tomar, por ejemplo, lo que es una bahía, que para que sea una bahía es una flotadura que entra en la profundidad del mar, cuya radio del semicírculo tiene que ser igual o mayor a la amplitud de flotadura. Eso es lo que dice la convención, que es una bahía. Yo me lo digo de memoria, pero es toda una fórmula matemática. Que en realidad, si lo pasamos a gaucho, lo que quiere decir es que la flotadura tiene que ser de manera tal para que sea una bahía, que lo que va de acá a acá sea igual o mayor a esto. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir para que el Estado no diga esta puntita y esta puntita es una bahía. ¿Sí? Es eso el significado que tiene, pero para llegar a esa conclusión tenemos que pasar por definiciones técnicas. Yo creo que Martín se las va a tomar la definición de bahía. Tengamos cuidado, se las va a tomar en el parcial. Bien, entonces, dicho esto, toda esta cuestión como más técnica, la idea es acercársela, bajarla un poco a lo más llano del derecho del mar, pero para que se entienda. Ustedes ya vieron más o menos la historia, ¿no? Que pasamos, ¿por qué se le llama Condemar 3? Porque hubo dos conferencias anteriores, la primera fue en la Haya, 1930, donde se codificó todo el derecho internacional, pero el mar no se pusieron de acuerdo. Y no es casualidad, nosotros no hay tiempo este cuatrimestre porque estamos muy apretados con el tiempo, pero siempre les contamos la historia del derecho del mar porque nos parece importante, no porque nos guste la historia, nos gusten los piratas, nos gusten todas estas cosas, sino porque justamente hoy en la mañana yo les comentaba a los chicos, nosotros hablamos del cambio climático hoy por hoy, que es el tema del derecho internacional, ¿no? Bueno, ahora un poco el cambio climático nos manda a orillas, estamos en temas nucleares y esas cosas, pero es el tema. Pero las primeras apariciones de las cuestiones vinculadas al daño al medio ambiente aparecen en el 70 con el tema de las armas nucleares y los efectos que tenían. Pero en el 30 se hablaba del medio ambiente, ni se hablaba del medio ambiente, así. En el 30. No, ni se hablaba del medio ambiente. Si en los 60 las embarazadas fumaban, imagínense en los 70, ¿sabían? Los aviones se fumó hasta el 2000. Hasta el 2000 había espacios fumadores en los aviones y las embarazadas en los 60 y los 70 fumaban. Revisen fotos viejas de celebrities que están con la pancita y un cuchito acá en la mano. Una cosa, bueno, el mundo fue cambiando, ¿no? Sí, se quedan horrorizados, pero era así, fumaban. Se fumaban con los autos se fumaba el cigarrillo dentro de los autos, era otro mundo. Bien, el mar, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, el daño al medio ambiente es un concepto que lo tenemos en cuenta ahora. Sobre los intereses del hombre en el mar, es el que el hombre puso un dedito en el agua. Toda la vida hubo intereses. Los intereses en el mar van a estar la navegación y los recursos, ¿sí? Como medio de navegación para la comunicación y los recursos que provee. O sea, si pensamos en el colonialismo, que tanto hemos hablado en estos cursos, el colonialismo se logró gracias a qué. Bueno, chao. A la salida del hombre al mar. Si no hubieran salido con los barcos, no hubieran podido colonizar. El colonialismo, ¿qué más permitió la navegación? Lo que hoy nos horroriza, que era un mercado común y silvestre en un momento, que era la esclavitud. La esclavitud fue gracias a meterse en el mar, ir hasta el África, tomar la esclavitud, ¿no? Como estamos pensando en el mercado de esclavos, ¿no? En las plazas,
tomar esas personas como si fueran objetos y venderlas, ¿sí? Eso fue posible a la navegación de los mares. Y un montón de cosas más. El mar fue lo que más tardó en ponerse de acuerdo. Los estados tardó un montón ponerse de acuerdo con los intereses que tenían. Entonces tenemos en el 30, no se logra nada. Década del 50, 60, Naciones Unidas, repujante, pum para arriba, logran sacar 5 convenciones. Ustedes ya vieron una que cae de su estudo porque la práctica de los estados termina siendo contraria en la plataforma continental del Mar del Norte, donde que nunca llega a ser parte de Alemania, le quieren imponer esa convención. Alemania decía no, como van a obligar una regla en la cual yo siempre fui un objeto persistente y yo no soy parte de esa convención. Con lo cual todas las convenciones de Ginebra también terminan no siendo normas de carácter general. Siguen negociando, pasan 30 años y por fin se adoptan. Se habían puesto tan finitos que se daban cuenta que era tan complicado regular el mar que dijeron, bueno, hasta que no aprobemos por unanimidad el texto del tratado no sale. La cuestión que no fue así, y por el método de negociación del Pacto Histórico. Pero no fue así porque terminaron adoptándola por mayoría. Pero la intención tuvo. ¿Y qué tiene interesante esta convención? Esta convención, y voy a parafrasear a un juez de la Corte Internacional de Justicia que se llamaba Jiménez de Arechaga, es una convención que tiene algunas partes que va a crear con un sentido de justicia social. Por ejemplo, va a crear una zona, que es la zona económica exclusiva, que lo que va a hacer es igualar. ¿Y esto por qué? Piensen en cómo se desarrolla la humanidad. El derecho internacional, el padre del derecho internacional es el señor que tiene su tesis doctoral que se llama Mare Liberum. Él era militar Soso, porque era el abogado de la compañía de Indias holandesa. Entonces él dijo, no, el mar es abierto para todos los estados. Claro, si ellos querían navegar por todos lados. Los ingleses, como les agua por absolutamente por todos lados, vieron como este archipiélago, les entraba agua por todos lados, y decían, no, bueno, el mar no lo podemos estar apropiando porque si apropiamos, digamos, el mar sí hay que apropiar un pedacito que está al costado porque si no nos invadían por todos lados. Entonces ahí se discutían ingleses y holandeses, y sí, por otro lado, toda esa discusión la terminaron llevando hasta la década del 80, a ver cuándo se apropia el mar o no. Por suerte, esta convención, que no entró en vigor hace tanto, entró para ustedes hace mucho, pero no es tanto, la gente internacional entró en vigor en 1994, no es tanto. Y lo que hizo cambiar todo, creando nuevas zonas y principalmente, que es lo que vamos a ver en el dibujito del pizarrón, es crear zonas jurídicas. Si bien se van a apoyar en criterios físicos, geográficos, las zonas son jurídicas. Es decir, que nosotros vamos a tener convencionalmente establecido cuánto mide una zona y qué derechos le proporcionan al ribereño y qué excluye de los terceros estados. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Bueno, entonces, para ver todo eso, ¿bien eso? Acá tengo un medidor que controla, eso me controla si voy bien mal o no. Bien, encima él fue alumno de Frida Armas-Firte, que está jueza del Tribunal del Mar, que es Argentina, y después él cursó una materia de puntos de la orientación internacional con la jueza, o sea que imagínense lo que está controlando. ¿Cómo? Sí, se veo súper recomendadísimo. Los que les guste más de acá, vayan directo a cursarla con Frida. Es virtual, además, porque ella está en Hamburgo, en Alemania. Bien, vamos a hacer acá un pequeño recorte de la tierra. Vamos a iniciar el corte transversal, le pasaron un cuchillito, y acá vamos a hacer esto, que ya más o menos se van imaginando que es, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos se imaginan. Entonces acá, esto también se van a imaginar que es. Acá tenemos un molusco que tiene contacto directo con el lecho del subsuelo. ¿Qué más vamos a hacer? Acá vamos a hacer así. Esto que se imagina que son vientos, ¿no? ¿Sí? Acá el mar también produce una energía, ¿no? El mar produce energía, la masa de aire también produce energía. Y acá vamos a tener, a ver qué más. Esto se llama tierra firme. Esto se llama ¿qué será esto? Acá. Cuando iban al colegio, esos blanquitos tenían una ¿Fosa oceánica? ¿Fosa oceánica? La fosa no, esta no es la fosa. ¿Qué sería? ¿Se acuerdan esos blanquitos cuando compraban el mapa para la geografía que tenía una parte blanca al costado de Argentina y la Antártida abajo muy lindo? ¿La plataforma? Ah, muy bien, la plataforma continental, exactamente. Entonces, esto lo que es son las tierras sumergidas. Las tierras sumergidas son la plataforma continental. Y que son, hola, ¿qué tal? La continuación del territorio terrestre por debajo del nivel de las aguas, se produce una caída abrupta
de acá, uy, ay, me cae todo. Perdón, no estaba en el guión que me cayera sobre el micrófono. Vamos a establecer una línea de base para contar todo. Todo lo vamos a contar a partir de una línea de base. Hay 3 tipos de líneas de base. Muy bien así, chicos. Línea de base recta, línea de base normal y línea de base archipelágica. A la mañana expliqué que no era más difícil, así ya no se la sacaban de encima. Bien, esos son los 3 tipos de línea de base. Bueno, acá empiezan ya las cositas que se ponen un poquito técnicas, pero bueno, ahora vamos a ver cómo se establecen esas líneas. Las zonas marítimas que ustedes vieron con Fran la clase pasada, que acá tenemos las aguas interiores, pues todo aquello que queda de la línea de base hacia el territorio del Estado, que se comprende por ríos, lagos, lagunas. Y también mar, vamos a ver qué queda dentro de lo que es aguas interiores, donde el Estado va a tener un tipo de jurisdicción, ¿cómo les parece? Exclusiva y excluyente. Acá nadie más. El Estado en los aguas interiores, amo señor. No tiene que dejar que pase nadie, no tiene que hacer absolutamente nada. Amo señor de su. En el mar territorial también el Estado es soberano. Porque el Estado tiene soberanía sobre el mar territorial. Esa soberanía es la misma que tiene la tierra, no es porque es agua. Estas son las viejas discusiones si hay o no hay soberanía sobre los mares. Sí, hay soberanía. Tiene un máximo para. El máximo que puede establecer como mar territorial es 12, no es que todos los mares miden 12 millas marinas, sino que es lo máximo que puede el Estado reclamar. Luego venía una zona que se llama zona contigua, que está incluida dentro de otra, que es la zona económica exclusiva. La zona contigua puede medir un máximo de 24 millas, todo contamos de la línea de base. La zona económica exclusiva, vamos a propósito, mide 200 millas marinas, de las cuales las primeras 24 son zona contigua, y después nos encontramos acá en el alta mar. El alta mar, que es lo opuesto en materia de derecho a los aguas interiores. En el alta mar rige la libertad de los mares. Un segundo, ya estoy contigo, ¿sí? ¿Me das un segundito? En el alta mar rige el mare liberum, que es la libertad de los mares. En las aguas interiores rige la soberanía del Estado. Y en el mar territorial rige lo que sería el mare clausum, es decir, la soberanía del Estado. ¿Sí? Dime. Eran millas, ¿no? De MM. Es millas, y náutica o marina, como más te guste llamarla, las dos maneras también. Bien. Entonces, en el alta mar, los estados, los estados en el alta mar son libres de qué? De pescar, de establecer islas artificiales, de investigar, de tirar cables y tuberías. ¿Vieron el cable de internet que tenemos nosotros que aparece acá instantáneamente? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Ese cable es internet, ¿por qué aparece por ahí? Porque viene abajo de la tubería submarina. La tubería submarina también tiene esto, lo que es los cables y esto. En el alta mar se puede, digamos, tener esta libertad de pescar siempre y cuando no se pesque demasiado, de llevar al límite de las especies que queden en extinción, eso no está permitido. Entonces hay un límite que está previsto en la convención en la parte del capítulo de pesca, que no vamos a profundizar en la parte de pesca porque no nos alcanza todo el texto entero para ver toda la convención completa, no. Para verla puntualmente, sí, bueno, no los vamos a torturar de esa manera. Bien, acá decimos que esta es la plataforma continental. Y por debajo, acá está lo que se conoce como los fondos marinos. Después lo volvemos a pegar, no se preocupen. Si les resulta las reglas mnemotécnicas, no, después lo ponemos. ¿Lo saco? Sí. ¿No lo necesitan? Bueno, entonces, sí, la verdad que sí. No, pero está bien, porque. Por favor, porque yo soy la policía de esto. Ustedes sabían que soy la policía de esto, que hice un montón de denuncias, no escuchan ni de leer, ¿eh? Pero las guitarras son carísimas. Bien. Y le sirve la regla mnemotécnica, alta mar, como la M, FM, como la radio, y los fondos marinos. Bien. Los fondos marinos son estas zonas donde viven los ciegos. Los fondos marinos es una zona que es lo contrario de la plataforma
plataforma continental. Porque en la plataforma continental el Estado tiene derecho de soberanía, no es soberano, tiene derecho de soberanía con independencia de su ocupación real y ficticia. Eso quiere decir, wow, lo explote o no lo explote, el Estado tiene derecho de soberanía, se puede decir si explota o no. Pero en los fondos marinos, acá tenemos especialistas en fondos marinos, es patrimonio común de la humanidad. Es decir, que es contrario. En uno hay derecho de soberanía del Estado y en el otro hay la participación de toda la humanidad que no es la explotación a través del sistema de la empresa, de una administración especial. Entra de la mano. O sea, no hay una libertad, o sea, no hay una libertad de explotación por parte de los estados en los fondos marinos, como si hay en alta mar. En alta mar está la libertad de pesca, la libertad de explotación de los recursos naturales. En los fondos marinos, todo lo que es explotación de recursos naturales, digo, son amigos, depende de la empresa y depende en realidad de la autoridad. De la autoridad de los fondos marinos, que tiene su sede en la ciudad de 15, ¿lo vieron como lo entra? Bueno, igual. Bien. ¿Qué pasa cuando un multón? ¿Vas a explicar algo raro? ¿Vuelvo? Bien. Entonces, acá más o menos tenemos como una idea de toda la zona. ¿Sí? No hice de casualidad las 200 millas acá y dejé todo esto acá, porque ahora les voy a contar una de las cositas más complejas que tiene el calcular y el derecho de pagar, que es esta cuestión de la plataforma continental. Naturalmente, ustedes más o menos han visto que esa cosita van a entrar los mapas, entonces podemos decir que naturalmente una plataforma continental es la prolongación natural del territorio terrestre por debajo de la línea, digamos, por debajo de la línea del mar, hasta que se produce una caída abrupta, que hace que la luz se lo naturalmente. Ahora, jurídicamente no es eso. Eso es lo que es naturalmente una plataforma continental. Pero la convención va a tener un concepto que es jurídico. La plataforma continental es eso que les acabo de decir, o hasta la distancia de 200 millas marinas. ¿Esto qué quiere decir? Si ese fenómeno geográfico no ocurre en la milla 200, igual el Estado puede reclamar la explotación de todo el subsuelo hasta la milla 200 con independencia que tenga o no tenga eso. Pero si se pasa de si naturalmente su plataforma se excede de eso, que es el caso argentino, por eso insistimos tanto en esto, nosotros tenemos una plataforma de 368 millas en el sur, si se excede de las 200 millas marinas, o sea que naturalmente el Estado, bueno, nosotros somos este grupo de estados marginalistas, junto con otros estados más que tienen estas condiciones geográficas. Entonces, ahí sí va a aparecer conceptos que son absolutamente geográficos, que morfológicos, tienen que ver con las placas tectónicas, con la cresta submarina y otras cositas más que andan dando vueltas, que van a poder al Estado permitirle hacer sus mediciones, presentarlas a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y de ahí que la Comisión apruebe o no apruebe ese límite que establece el Estado. El nuestro fue aprobado sin observaciones, unánimemente, no tuvo ningún tipo de observación. Ahora sí todos conocen el tema, si estoy metiendo todo mal, punto, se dan cuenta, ¿no? No sé si conocen el tema que tenemos con Chile, resulta en la proyección de la Antártida, y bueno, pero no mucho. Chile se le pasó el tiempo, que tenía que haberlo observado acá, en aquel momento, y ahora está queriendo hacer toda una proyección de la Antártida, pero jurídicamente es insostenible. O sea, lo único que puede es pelearlo políticamente, pero jurídicamente no puede decirlo porque la observación no la hizo en su momento cuando tuvo el tiempo procesal, diríamos, en derecho interno para hacerlo. Bien, entonces, ¿para qué les cuento todo este órgano? Porque ya vimos un paneo de todas las zonas, no sé si lo cuento, sí. Vimos todas las zonas un poquito cada una, vimos donde hay soberanía, donde no hay, donde es libre para todos los estados, donde se superponen zonas. Bien. Entonces, acá vamos a hacer un gatito. Y le vamos a poner una nacionalidad. ¿Qué nacionalidad quieren poner? Vamos a hacer un gato medio lío. ¿Qué te gusta a vos? No me acuerdo un nombre de Panamá. Las 2 estrellas, creo. ¿2 estrellas tiene Panamá? Está colombiano, está dividido en 4. Bueno. Y tiene estrellas en 4. Mira vos. A mí no me gustan las banderas con estrellas, no sé por qué. No sé. No sé si les Ella gusta. sale de los Estados Unidos, de los Estados Unidos. Bueno, me gusta haber elegido Panamá porque tiene canales, los institutos que pasan en la aduana. Vamos a ¿Qué pasó poner. de Estados Unidos? Claro, si te vas a decir son malos, porque es Liberia, directamente, es una bandera liberiana. Bueno, acá supuestamente es Panamá. Tenemos a un buque navegando por aguas internacionales. ¿Y acá qué cosa quieren poner? ¿Quieren
quiere poner en Colombia. Vamos a ver. Ellos con lo mal que se llevan. Y Panamá es una provincia colombiana. Bueno, está bien, bueno, Para que sea más para que sea entretenido. Vamos a ver si nos resulta para lo que queremos mostrar, pero vamos a hacer de contexto, no importa. Bien. Entonces, ya les dijo esto que acá rige la libertad de los mares. Entonces, si rige la libertad de los mares, se va a regir por la ley de pabellón. La ley de pabellón es todo lo que pase en ese buque, se casen, se divorcien, cometan asesinatos, todo lo que suceda va a estar rigiéndose por la ley panameña. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en el alta mar, este buque, salvo excepciones que no cometan nada raro, que después lo vamos a ver, solamente podrá ser visitado por un buque de guerra o al servicio oficial del Estado panameño. Ningún buque de guerra de otra nacionalidad lo puede visitar, hacerle preguntas al capitán, decirle, che, ¿qué tenés ahí adentro? No puedo, o sea, porque esto es un ejercicio de jurisdicción. Y como en el alta mar no hay jurisdicción, solamente eso se traduce en que es un buque de guerra panameño que lo podrá visitar, o decir, o ejercer jurisdicción. Resulta que este buque panameño, ¿qué quieren que haga? Que es pesquero, tiene un container, ¿qué hace este buque? ¿Qué hace? Tiene una actividad, pues es un buque mercante claramente, pero ¿qué hace? ¿De qué vive? Es un crucero, no, quedamos ricos. Es un crucero, bueno, es un crucero. A clase del Caribe, es un crucero, bueno. Es un crucero, pero no puedo hacerlo pescar. Bueno, está bien, eso sí, para mí. Bien, entonces se está dirigiendo hacia el puerto de Colombia. El puerto siempre, por más que esté lejos de la costa, va a estar en aguas interiores con un tema de seguridad, los puertos están en aguas interiores. Se está dirigiendo. Eso de dirigirse, venir del alta mar y ir hacia aguas interiores, es una forma de ejercer el derecho de paso inocente. El paso inocente es venir de aguas internacionales a aguas interiores, salir de aguas territoriales interiores hacia el alta mar o un mero paso. ¿Sí? Imaginan el mar argentino yendo de Mar del Plata a Puerto Madryn, un buque extranjero. Ustedes dicen, ¿y por qué tiene que ir pegadito a la costa y no va por medio del alta mar? Y no, chicos, porque las vías navegables están establecidas de una manera porque tienen que ver que sean posibles para navegar. Lo mismo que son las vías aéreas, lo mismo sucede con el mar, no se puede andar por cualquier lado. ¿Hay alguien que navega acá que lo pueda explicar con claridad? ¿Que sea velero? ¿Un capitán de corbeta? ¿No se ha tocado un curso con capitanes de corbeta y eso? Sí, explica re lindo cómo es el tema de la navegación, los nudos, las millas, cuánto mide y todo eso. Bien, entonces, ¿para qué dejamos este cosito ahí, este barquito? Esto no es un barquito, es un crucero, dijo esto. Este crucero que se está dirigiendo al puerto. Entonces, como es un crucero, está el paseo, dice Caribe, que yo que los otros vienen acá, se bajan un ratito en una playa, tiquitiqui, toman un trago, etc. Bien, mientras este crucero se aleja del mar internacional, va penetrando en la jurisdicción del Estado ribereño. Cuanto más cerca está del puerto, más ingresan las jurisdicciones. Y lo mismo ocurre al revés. ¿Se entiende? Y cada una de estas zonas son jurídicas. Porque ya hace un ratito dijimos aguas interiores, jurisdicciones exclusivas excluyentes, soberanía del Estado. Mar territorial, el Estado tiene soberanía. Es decir, que se aplican las leyes, que vamos a ver no todas, se aplican las leyes del Estado del territorio, en el mar territorial, como si fuera en su propio territorio, que la Corte lo llamó, la Corte Internacional dice, ¿no? Inter pautes terrarum, es ejercicio de soberanía. Miren que lindo, hoy nos podemos ir hablando en latín. Luego, hasta la milla 24, el Estado ya no tiene soberanía, como tiene hasta la 12. Lo que va a tener una jurisdicción de tipo menguada para la aplicación de los reglamentos en materia de aduana, impositiva, sanitaria y migratoria. ¿Lo podrías repetir, profe? Sí, cómo no. Aplica reglamentos sanitarios, en materia de sanitario, en materia de impositiva, aduana y migración. Por eso, cuando estuvo la COVID, la enfermedad de la COVID, el virus de la COVID que provocó todo este mundo, los echaban a los buques que estaban en la. Había todo un tema de que no se propague el virus del COVID, estaban, no sé si se enteraron, porque había un montón de buques donde estaban los marineros contagiados de COVID, entonces los sacaban de más allá porque para que no traigan los virus a las costas. Eso. Bueno, sí, vamos a ver. Muy bien, eso es lo que tengo.
Bien, lo cuento en casa, pero los chicos no recuerdo, porque después la mañana pregunté y no se acordaba. Bien, eso es por un lado. Entonces, como el Estado puede aplicar los reglamentos en materia sanitaria, cuando estaba el COVID, digamos, no podían pasar hasta esa zona porque podían llevar al estado que fuera el virus del COVID. Eso me hace recordar algo que yo siempre cuento, igual ya no pasa más en los parceros, pero bueno. No sé si alguno de ustedes recuerda cuando estaban los balseros que salían de Cuba hacia la costa de Florida. ¿Se acuerda alguien? ¿No? Ahora el Mediterráneo con los refugiados. Pero bueno, en su momento lo que sucedía era que llegaban por unas balsas. ¿Y por qué llegaban por unas balsas desde Cuba hasta Florida? Porque el mar es re calentito. Entonces no es como atravesar el mar argentino acá en el sur una balsita. Estas balsas, que ya bastante rudimentarias, les permitían llegar a los nacionales cubanos, ingresar en el territorio de Estados Unidos. ¿Y por qué en balsa y no venían en un buque? Porque Eran ilegales. eran ilegales. ¿Y por qué con la balsa sí? Muy buena la respuesta, porque eran ilegales. Porque el buque tiene Porque el bandera. buque, porque la balsa, porque qué. Pero ya todos nos olvidamos de lo que son las cuestiones humanitarias, me parece, en el mundo en el que vivimos. Porque una de las obligaciones con Estados Unidos para esta convención, pero es norma consuetudinaria, los estados tienen la obligación de asistir a las personas que están en el mar. No las pueden dejar. Lo mismo ven ustedes con el caso de los refugiados. Los refugiados, que es lo que han visto estos últimos años, que viajan en esos gomones, y hay dos organizaciones criminales en los estados que los suben esos gomones y viajan 800.000 personas y que gran parte de ellas se ahogan porque quieren salir de su estado, no pueden ser, digamos, no pueden ser abandonadas esas personas. Entonces los balseros cubanos llegaban de esta manera. Paralelamente, o después de eso, había también todas organizaciones criminales que los subían a los buques, a unos buques, y los llevaban, por eso del mar calentito, los llevaban hasta la milla 24 y los tiraban. Y llegaban nadando. No es tanto 24 millas, yo no nado ni 2 millas, pero no es tanto. Es nadable, quiero decir. Es nadable. Entonces llegaban a la costa nadando, y al llegar nadando eran personas que estaban en el mar y no podían ser abandonadas. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y esto por qué? Porque la milla 24, hay un montón de documentales que muestran los buques con llenos de gente y los tiran a nadar en la milla 24, ¿sí? Para que lleguen a la costa nadando. Bien. Entonces, estas son digamos, la jurisdicción menguada que tiene el Estado acá. En la zona económica exclusiva, que es una estrella que la crea la Convención de Montego Bay crea esta zona tiene un sentido, como decía que dijo que una de ellas es de justicia social. Hartos los estados en vías de desarrollo y los estados subdesarrollados de que los poderosos, vamos a decirlo de alguna manera, digamos que los estados concentran a la mayor cantidad de riqueza del mundo, digamos, viniesen a faenar a sus costas. ¿Por qué vienen a faenar a sus costas? Porque previo a esta convención, el mar no medía 12 millas marinas. Las 12 millas marinas es una conquista de los estados de desarrollo subdesarrollados. Entonces, todos africanos, latinoamericanos y otros más latinoamericanos, tenemos mucho desarrollo de todas las naciones, porque no más que parte. Yo creo que también son marginalistas, porque Estados Unidos fue como una de los profesores del mar territorial de 12 millas, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Sí, América Latinoamericana. Sí, exactamente. Estados Unidos, como vieron que siempre es precursor y propone muchos tratados internacionales por su política exterior, criticar no llegar, no es lo que vamos a hacer acá, porque no vamos a llegar a Estados Unidos. Pero fue muy importante en todo el desarrollo del derecho. De hecho, la plataforma continental nace en Estados Unidos. El concepto de la soberanía de la plataforma continental. Porque lo que sucedió en todo este continente, en Estados Unidos se hace una propuesta de que el Estado tiene soberanía sobre el derecho del subsuelo, en la continuación natural del territorio terrestre por debajo del nivel de las aguas, y los estados latinoamericanos, que en vez de oponerse a ese acto unilateral de Estados Unidos, quisieron, levantaron la manita, yo también, y eso lo que es acto unilateral, ¿formó qué? Exactamente, y ese es el origen del concepto de plataforma continental como soberanía del Estado. Bien, entonces, en esa zona económica exclusiva que se crea en esta convención, digamos, es como una conquista que tienen los estados en vías de desarrollo para los desarrollados. Los desarrollados, con un mar chiquitito así, de 3 millas marinas,
previo a esta convención teníamos, la Constitución de Ginebra no decía que no había 3 millas marinas, pero los acuerdos entre los estados y las normas constitucionales nos llevaban a un mar de 3 millas, teníamos 3 millas de mar territorial, después teníamos una zona de defensa, que era la zona contigua con esta posición menguada que se acaba de contar recién, y después entramos en donde, en el alta mar, es decir que teníamos todos acá todo esto, miren acá lleno de buques que se llevaban todo, ¿sí? ¿Cómo? Sí, obvio, eran cachitos así chiquitos, entonces teníamos a todos los estados que tenían buques de gran calado y con la posibilidad de pescar y apropiarse de los recursos, quedándose con los recursos. Entonces, esto está dicho, digamos, en las actas, está un hartado de ver cómo venían a faenar esas cosas y quedarse sin nada. Bueno, ahora no, las cosas cambiaron. Entonces, en esta ampliación que se hace son 200 millas, chicos, vamos a pasar de la nada misma a tener 200 millas de exclusividad de recursos. Es un montón, y es lo que ustedes ven que nos pasa a nosotros en la milla 201. Cuando aparecen esos videos que aparecen en internet y todo, que lo que hacen es no es que Argentina no cuida sus cosas, es que no damos abasto. Hace unos años, ahora unos 20 años, la mayoría de los buques pesqueros que estaban en la milla 201 tienen nacionalidad japonesa. Ahora hace unos cuantos años que ya son españoles, así que si van para España no coman calamar, porque es nuestro, no es, ellos no producen calamar, es nuestro, porque hablan de mercado frío. El calamar es en Argentina. No, esto es una tontería, ¿no? Me agarra así como un rush de nacionalismo de los recursos. Y chinos. Otro de los, digamos, nacionales de los buques que pescan son los chinos. ¿Sí? En pandemia estábamos todos en abril, Martín se ríe, ya capaz que a mí todos nos generaban las molestias dentro de los chinos. Que le tiramos unos pescaditos a un buque chino pescando. Estábamos todos encerrados, no se podía ir a ningún lado, y resulta que aparecieron unos pesqueros chinos en la milla 200, no más adentro, 100 y pico de la zona económica exclusiva argentina en el sur, que hizo Argentina en su jurisdicción, pum, pum, David le dijo, le invitó a retirarse, no se retiró el buque chino, además le metió un pum, una chiquitito, no es que lo bombardeó, pero le dijo, no te vas, te echo. Entonces empezó con un hilo de protestas, fue en abril del 2020, el Estado chino empezó a protestar de que Argentina había invadido la soberanía de China, que yo y Argentina dijo, ustedes estaban pescando donde no tenían que pescar, y no, bueno, pero cómo no sé qué, no. ¿Por qué no se dio aviso del Estado chino? Sí, se le dio aviso, pero no movían los buques, entonces pasó esto. No, un cuento, porque eso son lo que es la defensa de los recursos. Porque hasta la milla 200 el Estado tiene la administración responsable de los recursos. ¿Esto qué quiere decir? El Estado tiene la obligación de determinar qué especies viven hasta la milla 200, cuál es la capacidad de captura que tiene dentro de su Estado. No es que no pueda dar licencia de pesca, sí, claro que puede dar al extranjero licencia de pesca, pero no llevarlas al límite de la explotación de manera tal que no termine extinguiendo la especie que vive. ¿Cómo se hace eso? Una resolución de Secretaría de Pesca que dice, se abre la temporada de pesca del merluza aleta azul, ¿no? Y las cantidades que se pueden. Eso tiene que ver con la producción natural que hacen los peces. Hay una época que van a que desoban, bueno, son las cosas de pesca que no hace falta que lo veamos con detalle. Entonces, hay una época en la que se puede pescar, otra época en la que se puede pescar porque si no se extinguen las especies. De hecho, el pescado más común que nosotros conocemos de la pescadería, que es la merluza. En el 2004 casi se extingue la merluza que comemos, no es la merluza, es el pescado más barato que se consume, casi se extingue. Por una cuestión de que entonces hacían licencias de pesca, mar de plata, bla, bla, bla. Bien, entonces, zona económica exclusiva, administración de recursos, exclusividad y el aprovechamiento de esos recursos. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos vivos y no vivos, que son los vivos van a ser los peces, los no vivos van a ser la energía proveniente de los mares y de los vientos, y lo que pueda estar en el fondo, ¿o no? No, eso va a la plataforma continental, esa es otra zona que la plataforma continental. Bien, vamos al mar territorial, ¿viste todo al final? Sí, todas las zonas, midieron al mar territorial, pero así todo. Un poco, vamos de lo más grande al más chico, vamos al mar territorial donde el Estado tiene soberanía. Mar territorial el Estado tiene soberanía. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que ese buque que teníamos paseando allá se acerca acá, va a penetrar en la jurisdicción del Estado argentino. Ahora bien, nosotros dijimos que mide 12 millas marinas, pero esas 12 millas marinas se cuentan a partir de las líneas de base, que hay 3 tipos de línea base. La normal, ¿qué se imagina que es una línea base normal? ¿Algo que tiene idea?
Es re lindo, lo más romántico de todo. El dibujito, ese espumita que hace en la costa, el mar, cuando hay baja marea, hace un dibujito. Y ustedes me van a decir, sí, todos los días es difícil, sí. Todos los días es difícil, como es diferente cada atardecer y cada amanecer, nada es igual. Puede ser parecido, pero son todas medidas cartográficas, hay todos los metros, hay distintos, no importa. La idea que ustedes se lleven del curso es que la línea de base normal es el dibujo que hace la baja marea. A partir de ahí se va a contar. Ahora, la convención también prevé la posibilidad de establecer una línea de base recta como un método facultativo y no obligatorio cuando la costa del estado tenga accidentes geográficos que le permitan unir esas puntitas, pero vamos a poner un dibujito para hacer más fácil, para poder establecer el límite interior, es decir, a partir de dónde cuento las zonas marítimas. Es lo que pasó con Noruega. Sí. Claro. ¿Puedo borrar acá? Para hacer otro dibujito más. ¿Qué parte borro? ¿Izquierda o derecha? ¿Qué dice? Borro todo. Le saco fotos si querés y para mandar Dale un tan bonito, pero bueno, dale. la banda del grupo de... Buenísimo. Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a ver, el ejercicio después lo vamos a dibujar. Vamos a usar toda esta partecita. Acá. Acá es un cuadradito. No me basta también el dibujo, se dan cuenta. Me basta, no se me da mala vida el dibujo. Me gusta, ahora me critican y dicen, no, es horrible, no. Bien, olvidé para qué criticar. Vamos. Entonces, vamos a hacer la costa del estado. ¿Quién sabe la diferencia entre una bahía y un golfo? Un istmo, una península, una punta. Bien. Ahí se como una especie de estado X. No me olvidé porque no me quedan pasando. No, acá no es la Argentina, es el estado X. Donde tiene algunas islitas, un archipiélago oceánico. Tienen dos archipiélagos oceánicos. Sí. Bien, y tiene varias desembocaturas. Fíjense que acá tienen golfos, acá hay una bahía, la diferencia de bahía de golfos es que la bahía no es el golfo, ¿no? Bahía Blanca, qué grande. Bien, la bahía de San Borbón, Bahía Blanca, el golfo de San Matías, ¿qué otro golfo conocemos? Límites argentinos, golfo de San Matías en el sur, para no el puerto de San Julián, ¿cómo se llama el golfo de San Matías? Queda un poquito más arriba. El puerto de San Julián. Es un santo, y todos los puertos tienen nombre de santo. Bien. Entonces, todos esos accidentes geográficos lo que le permiten al Estado es que puede, nuestro límite está establecido, nuestra línea de base es mezcla, una parte de línea de base normal y otra parte recta. Está en la ley 24488 que era de mar, y después se supo que ya estaba la Convención de Negociación, por eso ya teníamos todo establecido. Bien. Lo que le permite al Estado es hacer esto, unir las puntas más salientes, las islas pueden quedar por adentro, y a partir, acá no tiene ninguna puntita, acá puede usar la línea de baja marea, ¿no? Y acá es todas las propias zonas marítimas, como dijimos. ¿Sí? Une esos puntitos y a partir de ahí va a contar 12 millas de mar territorial, las 24 de zona contigua, las 200 de zona económica exclusiva. Ahora, lo que va a hacer la convención, para que los estados no encierren agua, es ponerle restricciones, es decir, porque para que el estado no tienda a cerrar demasiado el mar, de punta a punta, ¿por qué encerrar aguas? Porque transformar aguas territoriales en aguas interiores, eso es lo que es encerrar aguas. Para evitar eso se le ponen ciertos requisitos, es decir, que yo les dije, la bahía, no cualquier escotadura es una bahía, sino que tiene que tener una entidad suficiente para ser considerada una bahía. Los únicos que quedan fuera de esto son las bahías históricas. Una bahía histórica es aquella bahía que siempre se consideró soberanía de tal estado, históricamente. Después del caso de la bahía Fonseca no quedan más de la bahía, así que no, ya tiene mucho sentido la bahía histórica. La última fue la de Fonseca y ya está ubicada. Bien, entonces, los ríos también, a ver, ¿a quién les suena? Cuando el río hace así y sale en el mar, es decir, la desembocadura de los ríos también se puede unir. ¿A qué les suena? ¿De arriba a qué se parece? ¿No les suena nada? El Río de la Plata. El Río de la Plata, muy bien. ¿Y qué?
¿El tratado cómo se llama del Río de la Plata? El Tratado del Río de la Plata y el Frente Marítimo. Lo que hace ese tratado no solamente establecer, digamos, qué es lo que es la jurisdicción argentina, la jurisdicción uruguaya, cuál es el límite, la zona de condominio en el medio, vieron como ese sistema de condominio que tenemos que llega más rápido desde que hace ejerce jurisdicción, llega más rápido el grupo uruguayo, el grupo argentino, el que lleva primero en la jurisdicción con una zona de condominio de jurisdicción en el medio. Sino que también va a determinar cuál es el mar argentino y el mar uruguayo, ¿no? Eso por eso es el frente marítimo. Bien, más o menos estos son después los puertos, tienen que considerarse que siempre tienen que estar dentro de la zona interiores del Estado, es decir, en aguas interiores, por más que esté el Estado, se van a considerar siempre en aguas interiores por un tema de seguridad. Y demás accidentes, las islitas que pueden quedar ahí adentro, lo importante es que no cualquier piedrita dando vuelta es una isla. Para que sea como una isla por la convención tiene que verse en pleamar. ¿Y esto por qué? Porque en baja marea aparece un montón, vieron que aparecen esos islotes que tienen un arbolito que el mar los tapa en agua. Eso no es una isla para la convención para tener una entidad suficiente, pero sí pueden establecerse para establecer este cosa. Con esto bien, ¿no? Ya cierro. No cuento más ni nada, se arregla todo, de todo, sí. Poco le dan, bueno, me falta un montón. No, desde las zonas de baja mar se construye un faro, una línea de base, una línea de base recta puede salir de ahí. Puede salir de ahí si se construye un faro, porque hay la construcción. Claro. Hay la construcción oficial. No sé si darle todos los detallecitos o que se queden con esto, nada más. Hasta acá, ¿no? Martín dice que hasta acá. Sí. No, estamos bien, sí, sí. No sigo, hay millones de casos más, pero digo, lo dejamos con esto. Escotadura, los bahía, ¿qué es una punta en la península? A ver, el curso es un todo suizo. Península de Valdés, ¿qué es la península de Valdés? Divina, una ballena. ¿Alguien fue alguna vez a la ballena? Ah, Sí. bueno, ¿qué es la península? ¿Y qué es una punta? La mogote, es muy difícil. Una punta. ¿Qué es una punta? Una península, una punta, una península. Es una, digamos, la península, lo que entra en el mar. Es la entrada de tierra en el mar y la punta de nada, la frontera. Y a ver si se lo acordaba. Bueno, no es importante y tampoco es pregunta de parcial que no es importante. Vamos a ver cuál es el régimen jurídico del mar territorial. Dijimos que el Estado tiene soberanía. El Estado tiene soberanía, por lo tanto, va a aplicar sus leyes, sus reglamentos, va a hacer un despliegue de su jurisdicción. Con lo cual, nosotros hemos dibujado ese barquito que venía desde el alta mar, cuando entra al mar territorial del Estado colombiano, como dijeron ustedes, va a quedar sometido bajo las leyes de Colombia. Lo quieren hacer medio picante porque Panamá y Colombia no se llevan muy bien, que digamos, porque Panamá se sublevó como provincia y hubo un Estado que Milagro y Pérez Soto lo reconoció antes que el Estado se declarase independiente, ya pone lugar. Hola, ¿qué tal? Te reconozco como Estado independiente, porque tienes intereses en el mar, entonces. La construcción del canal de Panamá. Bien, para el comercio internacional. Entonces, dicho esto, en el mar, ¿qué quiere decir? Los estados, los buques mercantes van a venir en algún momento porque los estados comercian, se mueven, van, vienen. Dijimos que venir de las aguas internacionales con dirección a las aguas interiores a puerto, eso es parte del ejercicio del derecho de paso inocente. Lo mismo es salir y dirigirse hacia aguas internacionales o atravesarlo, ¿no? Pero son las tres formas en las que se puede ejercer el derecho de paso inocente. Otro nombre que recibe es paso inocente o inofensivo. ¿Qué significa esto? Significa que los buques mercantes de terceras banderas no tienen prohibido pasar por el mar territorial del Estado donde el Estado tiene soberanía, no lo tienen prohibido, sí que pueden pasar. Pero lo pueden pasar solo en ejercicio del derecho de paso inocente. Es decir, si son buques de guerra, no podrán pasar haciendo demostraciones de armas ni en fila. ¿Vieron que los buques de guerra van en fila con el patito, uno atrás del otro? Eso es una formación militar. Si pasan 4 buques de guerra en formación militar o haciendo una demostración de armamentos, eso no es un paso inocente. Pueden pasar inocentemente, sí, siempre y cuando no muestren armas y no hagan formación militar. Bien. Ahora me acabo de acordar lo de techo. Ya vamos a ver un poquito de techo, lo que lleguemos. No hay mucho tiempo, pero alguna cosita que lo más importante ya se nos digo, Irán es parte de la convención. Y es objetor persistente de la norma constitucional sobre no de la problemática.
no es parte de la normativa. Nunca lo fue y siempre fue objetor persistente del régimen jurídico de los derechos internacionales. Por eso se defiende sobre la base jurídica del Y Estados Unidos es objeto persistente del derecho de paz inocente. Exactamente, Estados Unidos es objetor persistente del derecho de paz inocente y tampoco es parte de la normal. Entonces es el gran problema que tenemos en el derecho de Hormuz, que no sabemos cómo, digamos, enmarcarlo jurídicamente para que se libere ese derecho. Bien, entonces, estamos con el marco territorial. En el marco territorial, el derecho de paz inocente que consiste en un paso rápido, ininterrumpido, es decir, que ningún buque se puede detener en el mar territorial. Si se detiene, automáticamente las autoridades del Estado ribereño, ustedes pusieron acá Colombia, Estados colombianos, si se detiene un buque panameño en el mar territorial, automáticamente van a ejercer jurisdicción a que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque un buque detenido en mar territorial ya no lo puede hacer. Tiene que pasar rápido e ininterrumpido. Solo se puede detener ¿qué? Por incidentes naturales de navegación. Tuvo una avería el buque, tiene que arreglar y sí se va a detener. Tiene que fondear porque tiene que ir a cargar combustible, también se podrá detener. Ahora, una vez, sí, para auxiliar personas que se encuentren en el mar, o sea, son cuestiones, digamos, excepcionales. El buque tiene que pasar. Ese paso es inocente y el Estado ribereño no le puede cobrar un impuesto. Esto que si por pasar por el mar no se cobra impuesto. Ahora, si el Estado ribereño le ofrece algún servicio como de salvataje, balizamiento, eso sí se lo puede cobrar por una tasa. Pero por pasar no se cobra. El paso inocente el Estado lo puede interrumpir, porque por ejemplo, imagínense, tiene una revuelta en el mar, no va a dejar andar pasando, usted tiene un responsable hace poquito, va a dejar andar pasando los buques mercantes de tercera bandera para que vuelen en el medio, porque tiene una revuelta en el mar, vuelen. Entonces lo que tiene que hacer, que lo va a suspender, es notificar que va a suspender el paso inocente y por cuánto tiempo lo va a suspender, ¿no? Ahora que estamos viendo otras cosas, en el mundo más o menos se aplica bastante, ¿no? Entonces, ahora, eso es lo que implica un paso inocente del Estado. Ya les digo, si lo ve detenido, sospecha y ¿qué hace? Ejerce jurisdicción. ¿Qué está haciendo acá? Resulta que está cerca y lo ve buscando. ¿Qué va a hacer? Se lo va a llevar y lo va a justiciar. En el mar territorial porque tiene soberanía. Si lo engancha pescando hasta la milla 200, lo que le va a hacer es decomisarle toda la carga, lo lleva a puerto engallolado, a los muchachos, a los marineros, ¿saben lo que es engallolado? No. ¿Nadie sabe lo que es la gallola? ¿Quién dijo la cárcel? ¿Alguien dijo la cárcel? ¿Quién dijo que la gallola es la cárcel? Sí, está bien. La gallola es la cárcel. Se dice engallolado en la jerga penal, es cuando están con las esposas, llevarlos engallolados. Bien, entonces, se lo lleva a puerto con las esposas, voy a hablar correctamente, no con el manumfardo del derecho penal, se lo lleva con las esposas, pero no se pueden aplicar penas privativas de la libertad, sino que los van a deportar, pero se decomisa toda la carga. ¿Por qué creen que se decomisa toda la carga? Porque esos recursos pertenecen al Estado ribereño, por exclusividad de los recursos de la zona económica. ¿Sí? Bien, entonces, pero si ocurre en el mar territorial, sí se ejerce jurisdicción porque justamente están violando la soberanía del Estado ribereño. Ahora, ¿qué pasaría si en el buque este que viene acá y como dijo no pesca, no hace nada porque él se propuso que sea un crucero? ¿Qué les parece que va a pasar con la jurisdicción penal y la jurisdicción civil? Dijimos, estamos en la soberanía colombiana. ¿Qué les parece que va a pasar? Sería un asesinato en el buque, por ejemplo. Lo más fácil, se van a casar. Va a haber un poliamor y se casan 7 contra 1. Se van a casar. ¿Podrían casarse, por ejemplo? Le vamos a cambiar la nacionalidad ahora. No les vamos a cambiar la nacionalidad. ¿Se podrían casar 7 personas con una sola? Todas juntas entre sí como un poliamor. En un buque de bandera colombiana. Panameña. Panameña. ¿Y si la ¿Y en qué parte legislación está? de Panamá lo permite? No lo permite, Panamá es bastante. Yo entendería que no. Sí, no lo permite, entonces no se podría casar. Pero si fuera de una bandera de un estado que sí, y resulta que oficia después después va a ser siempre el capitán. El capitán es la autoridad del buque, oficia después de paz, después penal, de autoridad administrativa, de policía, todo. El capitán es todo.
están en el mar territorial de Colombia. ¿Se puede? ¿No están bajo las leyes de Colombia? Colombia no lo permite porque van a venir a pasar acá. De esa manera que el Estado no lo permite. Ahora qué piensan. Porque en un crucero puede ocurrir un matrimonio. Pero no debería ocurrir en alta mar para el cielo de la bandera con la recepción de la Muy buena la respuesta. No debería ser en alta mar. A ver quién da más. Esta ocurre otra. ¿En dónde era el casamiento? ¿En el mar? No, pero ¿en qué parte del mar? En el mar territorial de Colombia. Pero entonces no tiene soberanía el Estado. El Estado colombiano tiene soberanía. ¿Se pueden casar o no bajo con leyes que no son en las que se aplican en Colombia? Pero así en la ley del pabellón. No, de colombiano. En realidad sí. Porque si bien el Estado tiene soberanía, se acabó el misterio. El Estado tiene soberanía. Pero los nacimientos, las muertes y todos los actos jurídicos que ocurran dentro del buque se rigen por la ley del pabellón. En realidad el Estado ¿La ley de qué? del pabellón, de la bandera. Pabellón quiere decir pabellón nacional, la bandera del buque. ¿Por qué? Entonces me acerqué, la normativa del Estado. Exactamente, te acercaste, pero en realidad si la normativa es lo que me dijiste, pero yo quise poner un poquito de pimienta, porque no ya estaba resuelta la encrucijada al principio. Bien. ¿Nacimiento, casamientos y qué más? Todos los actos jurídicos, nacimiento, casamiento, muerte, todo lo que suceda, los actos jurídicos se va a regir por el derecho civil de la ley del pabellón. Ahora, lo que sí se aplica en materia de jurisdicción civil es las medidas cautelares. ¿Esto qué quiere decir? La inmovilización de los buques y su embargo. A eso sí, y por obligaciones que haya asumido la empresa, esta, ¿no? En este caso, el crucero, la empresa mercante, aquellas obligaciones que haya asumido con el Estado ribereño, se podrá aplicar la jurisdicción civil, que es la inmovilización. ¿Cómo se embarga un buque? Un buque se embarga, está por salir y se le viene la medida judicial que dice que queda inmovilizado el buque hasta tanto, digamos, porque funciona, ustedes saben, las medidas cautelares, lo en civil, funcionan en ese sentido que tiene de no poder utilizar la nave hasta tanto no pague las obligaciones que tiene el capitán. Bien, esa es la única en realidad jurisdicción civil que se ejerce en el mar territorial. Ahora bien, pero esa jurisdicción civil no es que se ejerce en el mar del Estado, no es que se lo puede ejercer en cualquier lado. ¿Esto qué quiere decir? El buque anda pasando por el mar de Anán, entonces, ay, mira, el buque que no me pagó la otra vez, entonces voy en el mar de Anán, no, es solamente en sus aguas donde el Estado tiene soberanía, si no es de seguridad jurídica, sería enorme. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó eso? ¿Con quién? No, hay vuelta a mi paso con un buque de guerra. ¿Con cuál? ¿Qué pasó con un buque de guerra? Ah, bueno, pero eso no es el buque escuela, sí, pero eso es otro. Bueno, en eso quería contar el caso de inmunidad y el caso del citamo. Bueno, ¿qué pasó? Que, ¿se acuerdan del juez Griesa? Ese juez que dio una orden y gana, inmovilizó un buque escuela, que los buques escuela, los buques escuela no es un buque de guerra. Los buques de guerra gozan de inmunidad. Bueno, acá hay todo un tema de inversión en redes que tiene que ver con una inmunidad, que no vamos a entrar en tanto detallecito, pero sí lo que hizo este buque estaba dando un paseíto y un juez ganés, siguiendo una orden de un juez de otro estado, inmovilizó el buque escuela y quedaron todos ahí varados hasta tanto, bueno, resolvió la contienda judicial. ¿Sí? Bien, ahora, respecto a la jurisdicción penal, que esto es lo divertido, me parece. ¿Qué les parece? El buque este que viene, el buque que viene del alta mar y está en el mar territorial de Colombia. Si ocurre un asesinato en el medio del crucero, que puede pasar, ¿no? Porque sería un delito penal. ¿Quién ejerce jurisdicción? Perdón, el buque estaba... ¿Colombia o Panamá? Colombia. ¿Sí o sí Colombia? ¿El buque estaba mareado? Me perdí ahí. No estaban parados, ya pasamos el mar. Ahora siguen andando en el crucero y matan a una persona.
hay que investigar. ¿No hay que verse algún tratado por eso o no? No, vamos a dar cuenta que no hay tratado. No hay tratado de cooperación. ¿Eh? Para confirmar. Solo está la CONMEMAR, no tenemos un tratado de cooperación jurídica internacional en el Social Club. No hay, imagínense que no hay tratado. El único tratado que rige entre ellos es el tratado de Yalta, CONMEMAR. Y mataron a una persona en el buque de nacionalidad panameña que está en el mar territorial de Colombia. ¿Bajo qué ley va a ser investigado ese caso y juzgado? ¿Bajo las de Colombia? Pueden tener los dos jurisdicciones. ¿Compartida? ¿Cómo hacemos por ejemplo compartida? A ver también, quiero escuchar. Se me ocurre, por ejemplo, si no se aplica un caso que no se aplicó la ley de pabellón y Colombia se entera de que mataron a alguien en su mar. Ahí sería que actúa subsidiariamente Colombia, por desidia del otro. Claro. El otro es un estado fallido, no hace nada, entonces Colombia se Pero en primer lugar tendría responsabilidad Panamá. Bien, también se aplica la ley del pabellón. Acertaron un poquito todo. Se aplica la ley del pabellón ahora, salvo que ocurran los supuestos previstos en la propia convención, que son que el Estado del pabellón pida al Estado ribereño, en el caso de jurisdicción, el capitán, digamos, intervengan las autoridades colombianas, o las otras cuestiones que trae la convención es que el delito tenga consecuencias para el ribereño o que afecte el buen orden del mar territorial. Que tenga consecuencias para el ribereño, imagínense que al occiso, como dice la policía, lo tiran al mar y aparece en la costa. Entonces, ahí tenemos una consecuencia directa para el ribereño. Que afecte al buen orden del mar territorial, digamos que es un gris que también andaría en esas cuestiones. Hace más bien a unas cuestiones de sublevación y eso está previsto en la Convención de otra época. ¿Eh? No, se está yendo piratería, no se escucha, con piratería no que más. Entonces, la realidad es que se sigue aplicando la ley del pabellón, salvo que haya consentimiento del Estado, del pabellón, que se aplique la jurisdicción del Estado ribereño, ¿sí? Que le avisa, que lo hace saber cómo le avisan las autoridades judiciales, le avisa que sigue cable diplomático, la embajada, digamos, la embajada de Panamá en Colombia le avisa al gobierno de Colombia que por favor intervengan. Eso ya está en consentimiento, porque si no está ese consentimiento, que hay una violación de la soberanía del Estado panameño. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en realidad, ahora, esto como se, digamos, se dan cuenta que en realidad hay soberanía, si yo te dejo preguntar, hay soberanía, pero algunas cuestiones todavía siguen bajo la jurisdicción de los estados de bandera. Dime, yo quería preguntar aquí. Sí, ¿tiene que ver la nacionalidad de la persona que es asesinada? Por ejemplo, si es de la nacionalidad de buque o de la nacionalidad de... ¿Qué tiene que ver? No, eso no es importante. O sea, sí que es importante, pero es importante para determinar la nacionalidad. Vos decís por los principios de jurisdicción de la nacionalidad de la víctima. Es, digamos, en principio lo que se aplica a la ley del pabellón. Después, si hay algún tratado de cooperación penal que hace que sea posible aplicar la nacionalidad de la víctima, o si queda impune claramente, ustedes saben que si no se aplica la ley territorial, porque eso, hablar de la ley del pabellón es la ley territorial. Si no se aplicó esa, sí, por defecto podemos tener otra. Lo que vos estás planteando es en el caso de comisión de crímenes internacionales que tenemos la ley territorial, nacionalidad del victimario y nacionalidad de la víctima. Eso se aplica en la jurisdicción universal, ¿sí? Pero es por crímenes internacionales que cada una vez. Bien, ¿no? Incluso respecto de eso, fuera de lo penal, para la misma CONMEMAR establece que cuando casos para ustedes, porque no es normal y está molesto porque no la compra también, no desplaza la de pabellón. No. Como que sigue la de pabellón. Exacto. ¿No somos horarios? Estamos de acuerdo. ¡Ay, re bien! Bien, de mar territorial, ¿quién faltó? Nos comimos todo mar territorial. ¿Me faltó algo? No. La ley de tiranía va a ser... ¡Ay, bien! Decilo si querés. Decilo, eso que estás ahí apuntando. Dale, decilo. No, algo que tienen que saber es que la soberanía del Estado en el mar territorial alcanza el espacio aéreo y al territorio sumergido. ¿Sí? O sea, no es plataforma continental a primera reserva marina, sino que formaría parte del mar territorial. De la misma manera que el Estado ejerce la
Bien, esto que la convención dice se aplica mutandis mutandis. Esa la palabrita que utiliza. Ahora, excelente el entrenamiento tenso, porque la pregunta se te voy a hacer. Entonces hace un ratito yo les conté que era más o menos la plataforma continental. ¿Dónde empieza la plataforma continental? Ya en esto se lo digo. ¿Dónde empieza la plataforma continental? La línea que ¿La marca, línea de base? la línea que marca la marea baja. Muy bien, la plataforma continental, y volvemos al principio de la clase, las zonas son jurídicas. Naturalmente, ¿dónde empieza la plataforma continental? Cuando el agua la tapa, ahí empieza naturalmente. Jurídicamente, ¿dónde empieza? Donde termina el mar territorial. ¿Por qué? Porque en el mar territorial el Estado tiene soberanía y se replica en los cielos, en el espejo de agua y en la profundidad, es decir, que tenemos todo digamos, 12 millas de soberanía completa. Entonces, la plataforma continental comienza donde termina el mar territorial. Ese es el ejemplo claro para entender que es una zona jurídica, todas son jurídicas. Ahora sí, hoy hicimos yoga, ¿no? Pasa que eso sería lo que nos mismo, por ejemplo, empieza en la línea de base de la plataforma continental que empieza. No debería, porque eso ya es Santa Marta. O sea, No, la zona contigua no, la zona contigua no empieza. o sea, las 24 millas marinas empiezan a contar. Todo se cuenta, vamos emocionar. Todo se cuenta a partir de las líneas de base. Absolutamente todas las cosas. Lo que sucede es que como nosotros empezamos a, piensen en un estado, hasta las 12 millas tiene soberanía. Después de la milla 12 empieza a tener derecho de soberanía, yo lo voy a dibujar, es bailado. Derecho de soberanía sobre el derecho y el subsuelo, jurisdicción menguada en esta partecita hasta la 24, y derecho de soberanía para los recursos, porque lo que hay es una superposición de zonas. Lo que sucede es que por eso cuando insistimos con zonas jurídicas se superponen jurídicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Donde puedo lo más, puedo lo menos. Eso es un principio general de derecho. Yo tengo soberanía, entonces puedo lo más, puedo lo menos. No tengo que andar aclarando que sobre el lecho y el subsuelo, o sobre el espacio aéreo, o sobre la masa de agua, tengo un derecho aparte. Tengo soberanía. ¿Me explico? Entonces, puedo lo más, puedo lo menos. Me empiezo a dejar, lo que sí hace una corrección muy clara en eso, es que claro, lo que pasa es que lo que tiende uno a confundirse es porque todo se cuenta a partir de las líneas de base. Exacto, se cuenta todo a partir de hasta la milla 12 el Estado tiene soberanía. Y es por eso que yo le puse lo que dijo la Corte Nacional de Justicia, y vamos a cerrar, hasta acá todo soberanía. ¿Cómo se cree soberanía? Haciendo jurisdicción y todo eso que vimos hace un ratito. Todo lo contamos a partir de las líneas de base. Lo que sucede es que la plataforma continental, ¿dónde van a ser? Si acá tiene soberanía por el mar territorial, van a ser donde termina el mar territorial. Y lo dice la propia Constitución, que la plataforma continental comienza donde termina el mar territorial. Y a partir de ahí, sí. Lo que sí es hasta dónde se extiende, porque sí se cuentan las 200 millas, que es lo que les trataba de explicar, desde la línea de base. ¿Sí? Se cuenta todo desde la línea de base. Vos preguntaste las archipelágicas. Bueno, las archipelágicas. Para las archipelágicas tenemos que ver qué es un archipiélago. Un archipiélago es... Gracias, Celso, que hiciste la presentación. Vamos a ver, eso es lo que tiene un archipiélago. Un archipiélago es un conjunto de islas archipiélagos que entre todos conforman una unidad política y económica. ¿Sí? A ver. Sí. Bien. Eso es lo que digamos sería la definición de Estado archipelágico. La unidad de islas que van a conformar. Entonces, el Estado archipelágico lo que tiene, gente que tiene agüita que entra por todos lados, cuando esta convención establece las líneas de base, imagínense si el Estado archipelágico empieza a trazar la línea de base esta que dijimos recta, pero miren lo que hace. Resulta que nos queda, eso lo transforma en aguas interiores, y a partir de ahí después vamos a contar el mar territorial, con lo cual el resto de los estados que antiguamente, antes de entrar en la convención, navegaban por las líneas de navegación, digamos por las rutas de navegación establecidas en todo el planeta, van a tener que navegar por acá. Y nadie dice que se pueda navegar libremente, sea fácil o sea posible. Entonces,
Perdón, o sea, piensen en un estado archipelágico, países como Indonesia o Filipinas, que son estados, o sea, que tienen muchísimas islas, miles de islas, y son muy importantes para la navegación. Es donde pasan las rutas marítimas. Entonces, los estados archipelágicos tienen un sistema específico que son las líneas de base archipelágicas, que trazar eso, pero no son líneas de base rectas, son archipelágicas, porque las aguas que van a quedar acá adentro no van a ser aguas chiquitas, sino que son aguas archipelágicas. Donde ese estado archipelágico tiene una obligación de establecer cuáles van a ser las vías navegables en sus aguas archipelágicas, y si nada dice, el resto de los estados seguirán navegando normalmente como navegaban antes, ¿sí? Y a partir de esa línea se va a cortar, pero tiene ciertas, lo mismo que lo otro, tiene ciertos límites. Todo esto no puede medir más de 100 millas marinas en la proporción de 9 a 1, es decir, 9 de agua por 1 de tierra. Entonces, ¿esto para qué? Para que el Estado no haga boom y se acapare y agarre más, digamos, a más agua que se transforme en archipiélago. Eso es todo lo que se espera de un curso de internacional público que sepan la voz archipelágica. Si quieren profundizar más, lo podemos hacer, pero con esto me parece que ya estamos, ¿no? ¿Sí, Martín? Sí. No más. Bien, entonces, ¿alguna duda hasta acá? La que se lleva a la puta. Ya estamos casi, porque podemos estar con personas, ya tenemos la La idea era que se llevaran un paneo general casi toda la zona. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puedo un poquito más? Bueno, hacemos un poquitín más, terminamos. A ver, el mar territorial, ¿alguna duda? ¿Qué tiene el Estado en el mar territorial? ¿Derecho de soberanía o ejercicio de soberanía? Muy bien, ejercicio de soberanía. ¿En qué se traduce la soberanía? Jurisdicción exclusiva y excluyente. No, en el mar territorial no, porque deja pasar. Tiene Administración. sí, pero hay, bien, las terceras banderas pueden pasar rápido e interrumpidamente, ¿no? Todos se pueden detener para incidente de navegación o para salvar personas. Bien, si un buque se detiene, se sospecha que está. ¿Qué hace la Armada o su prefectura? Lo abordan. ¿Qué hace acá? Y ejerce protección. ¿Cómo se ejerce la protección? Con una visita al buque. Bien, la nacionalidad del buque, ¿cómo se determina? La Conmemar lo dice. Los buques mercantes tienen nacionalidad que determina el derecho interno de cada estado. La Conmemar da a entender que los estados tienen que ser rigurosos en cómo son las nacionalidades. Ahora, hay un reenvío, para cuando se use el derecho interno van a hablar de la ley del reenvío, donde cada estado determina las condiciones por las cuales va a otorgar nacionalidad a un buque. Y esto es lo que, el problema que tiene la navegación internacional y los problemas que existen respecto a la jurisdicción, porque cada vez que sucede una cuestión con un buque, resulta que el capitán es de nacionalidad española, la carga viene de Bangladesh, los marineros son polacos y el buque está registrado en Panamá. Entonces, ¿cuál es la verdadera nacionalidad del buque? Y ahí empiezan todos los que tengan protección de la correr el velo y determinar cuál es la verdadera nacionalidad, porque para el derecho internacional sería la del pabellón, pero bueno, y ahí aparecen todas las teorías, si es un buque fantasma, si es un buque fantasma, se dedica a acciones legítimas, no legítimas, ilícitas, que está cometiendo, pero cuando hay todo esta cosita, si llega a tener una detención en alta mar sospechosa, hace que sean visitados por buques de guerra para ver qué está haciendo. Pero exactamente, lo que pasa es que un buque sin nacionalidad, ya vamos, no queda totalmente claro. Un buque sin nacionalidad no es que no puede navegar, lo que queda es desprotegido. No hay ningún estado que pueda ejercer lo que ustedes vieron como protección diplomática de empresas. ¿No tienen alguna obligación de llevar una bandera? Obligadísimos. Siempre, tienen que tener una volar. Es más, si andan en alta mar sin buque, sin pabellón, vas un buque de guerra y te pide que la levantes, porque eso ya está sospecha. Pero es la sospecha de que ustedes tienen nacionalidad. Sí, exactamente. No tienen acá en el O sea, Paraná. pienso también en alta mar, el tema con todo el pabellón o la relevancia en alta mar, porque en alta mar no es una asociación o un estado en particular, todos los estados pueden explotar los recursos y pueden hacer actos en alta mar. Entonces, ¿cómo determinas cuál es la ley aplicable?
en cada buque. Lo resuelve de esa manera con la ley de pabellón. Y si el buque no tiene pabellón, entonces ahí es donde se genera el problema de la nacionalidad. Si es un país que no está reconocido, Por ejemplo, que si con un buque con la bandera de Kosovo. Igual no tiene buque Kosovo, pero bueno, si hubiera un buque mercante con la bandera de Kosovo y no está reconocido, estaríamos en un gran problema de ver cuál es la nacionalidad del buque, porque para algunos estados, para Serbia, eso sería un buque para Serbia, para Argentina, ese buque no tendría nacionalidad, porque sería un buque, digamos, de un fantasma. Sería lo que se conoce como, no lo estoy inventando, el nombre es fantasma. Generalmente no van a hacer, o sea, porque no van a correr ese riesgo. Exactamente, andan con bandera de otros. Ustedes lo ven acá en el Paraná, hay un montón de buques con la bandera de Liberia, un montón. No son todos de los países escandinavos, son solo buques que son mercantes y que sacan un montón de cereal que va a resultar. Bueno, ahora sí, alguna pregunta.